fuerza y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan dos, inundados, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana, Rey de salvación, Hosana, Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Rey de salvación, Hosana, Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hoy tenemos con nosotros, hermanos, a una familia que está aquí con nosotros, que nos está visitando. Una familia a la cual amamos mucho, hermanos Miguel y Brenda, hermanos que hoy están aquí, Miguel y Brenda Zaragoza. Que Dios bendiga sus vidas. Es un privilegio tenerlos aquí, hermanos, y es un honor. Nos honran con su presencia. Y también tenemos a Juan Alberto, que también está con nosotros. Amén. Así es que Dios les bendiga, Dios bendiga sus vidas, hermanos. Y miren, vamos a prepara tu Biblia allí en el libro de Mateo capítulo 22. Hoy vamos a estar tocando un tema bien importante, hermanos. Un tema sencillo pero bien importante para la vida de todos nosotros, de todo creyente. Pero antes de leer la palabra del Señor, hermanos, vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos del Señor y que sea el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas y en nuestro diario vivir. Acompáñame a orar. Vamos a poner este servicio en las manos del Señor. Padre amado, Señor, gracias te damos una vez más. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos, mi Dios, que hoy tu palabra, Señor, va a llegar a lo más profundo de cada corazón, de cada persona, Señor. Pedimos, Espíritu Santo, que sea tu palabra, Señor, la que trae una transformación a nuestras vidas. Que sea tu palabra la cual nos trae convicción, firmeza. Que sea tu palabra la cual trae sanidad interior, mi Dios, a nuestras vidas y corazones, Padre amado. Espíritu Santo, te pedimos que hoy, Señor, tú nos ministres a través de este hermoso mensaje, esta enseñanza que hoy tú tienes ya preparado para tu pueblo, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. En la iglesia del Señor dice, amén, amén. Puedes tomar tu asiento, mi amado hermano. Mira, solamente mantén tu Biblia allí en el libro de Mateo capítulo 22. En un momento vamos a darle lectura, pero quiero decirte solamente, hermanos, mira, hoy vamos a tocar un tema, hermanos, que quizás tú lo has leído ya muchas veces. Un tema en la Biblia donde quizás tú lo has leído, hermanos, más de 2 o 3 veces. Pero mira, hoy vamos a hablar acerca de la parábola de las bodas del Cordero de Dios. Y aquí hay una enseñanza muy grande para nosotros, iglesia, para cada uno de nosotros, porque aquí Dios le está hablando a la iglesia, a su iglesia. Aquí la palabra de Dios, hermanos, está específicamente hablándole a su pueblo. Y el objetivo de este estudio, iglesia, el objetivo de este estudio es de primeramente comprender el significado profundo de la parábola de las bodas del Cordero de Dios. Comprender ese significado. El objetivo, hermanos, de este estudio es de identificar el simbolismo de las vestiduras que hablan aquí en esta parábola. El objetivo es de reflexionar sobre la invitación de Dios, hermanos, y nuestra respuesta personal a esa invitación. El objetivo es de prepararnos espiritualmente para esas bodas del Cordero. Y como texto base, hermanos, es Mateo capítulo 22, versículo del 1 al 14. Y mira, yo sé que hay muchos versículos aquí, hermanos, pero es bien necesario que le demos lectura a estos versículos y después vamos a ir estando, hermanos, vamos a ir profundizando este análisis, hermanos, de la parábola de las bodas, versículo por versículo, porque hay una gran enseñanza aquí. Así es que prepara tu Biblia y vamos a dar inicio a leer, hermanos, desde el versículo 1 en adelante. Mira, dice así la palabra del Señor. Y le vamos a dar lectura.
honrando al Padre, al Hijo y al hermoso Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Dice, respondiendo Jesús, hermanos, mira, aquí Jesús estaba reunido con una gran multitud ahí, pero dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Wow, mira nomás, rechazaron una invitación, la invitación del rey, no quisieron venir. Dice, volvió a enviar, aquí está una segunda invitación. Dice, volvió a enviar a otros siervos. Ahora este es un grupo diferente de siervos ya, no es el mismo grupo. Dice, envió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, mira lo que está pasando aquí. Nuevamente, ignoran ese llamado, ignoran esa invitación. Dice, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Versículo 6. Dice, y otros tomando a los siervos, los afrontaron y los mataron. Mira hasta dónde llegó esto, hermanos. Dice, hermanos, que no solamente no aceptaron esa invitación, no solamente, hermanos, dijeron no queremos ir, dile a tu rey que no queremos ir, sino que se enojaron por la invitación que le estaban haciendo y mataron a los mensajeros de Dios. Versículo 7 dice, al oír el rey esto, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Versículo 9. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí, hermanos, fíjate esto, dice, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y dijo, amigo, fíjate lo que le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí? Le hace una pregunta, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Versículo 13. Entonces el rey dijo a los siervos, a los que servían, atadle de pies y de manos y echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y versículo 14 dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hermanos, hoy, mira, quizás tú has leído esta parábola más de una vez, pero ¿cuántos de ustedes se han detenido, hermanos, a analizar cada versículo, versículo por versículo? Hay una gran enseñanza aquí que es de suma importancia para el pueblo de Dios. Ahora, hermanos, aquí, mira, vamos a profundizar este análisis, hermanos, de la parábola de las bodas, versículo por versículo, con un enfoque teológico, simbólico y práctico. Tres cosas bien importantes allí. Esta parábola, hermanos, quiero decirte que es muy rica en significado, ¿verdad? Y revela verdades profundas sobre el reino de Dios, la salvación, el juicio y la preparación espiritual. Cuatro cosas bien importantes que se enfoca esta parábola. Nuevamente lo voy a repetir. Cuatro verdades fundamentales sobre el reino de Dios. Y estas son la salvación, porque aquí se enfoca en la salvación. La salvación, el juicio y la preparación.
La preparación espiritual, ¿para qué? Para entrar a las bodas del Cordero de Dios. Jesús, hermanos, cuenta esta parábola en Jerusalén, en los últimos días antes de su crucifixión. La historia describe a un, hermanos, él relata esa historia y describe a un rey que prepara una gran fiesta de bodas para su hijo. Esta es una imagen poderosa, hermanos, que representa el reino de los cielos. Primeramente tenemos al rey, que representa a Dios Padre. Tenemos al hijo, al cual se le va a estar haciendo la fiesta de bodas. El hijo representa a Jesucristo, el Mesías. Tenemos la boda. La boda representa la unión entre Cristo y su iglesia. En el contexto escatológico, hermanos, se conecta con las bodas del Cordero en Apocalipsis capítulo 19, versículo del 7 al 9. Vamos a estar leyendo esto más adelantito. También tenemos aquí a los invitados. Los invitados, ¿quiénes son los invitados? El pueblo judío, el pueblo de Israel. El pueblo judío, especialmente los líderes religiosos, fueron los primeros. Luego todos los pueblos, los gentiles, que somos tú y yo. Y también habla de vestiduras, el vestido de bodas. Esto nos está hablando de condición espiritual aceptable ante Dios. Entonces vamos a comenzar, hermanos, a ver qué nos dicen los primeros dos versículos. Vamos nuevamente, Mateo capítulo 22, versículo 1 y 2. Mira lo que nos dice aquí. Dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Ahora, primeramente, hermanos, debemos entender algo bien importante: que el reino de los cielos no es un lugar físico. Ahorita voy a explicar esto. No es un lugar físico del cual está hablando aquí Jesús, sino el gobierno espiritual de Dios a través de Cristo, donde el rey representa a Dios Padre y el hijo representa a Jesucristo el Mesías, y la boda representa la unión entre Cristo y su iglesia. En el contexto, como les dije, en el contexto, hermanos, contexto escatológico, se conecta Apocalipsis capítulo 19, versículo del 7 al 9. Mira lo que dice allí. Dice: gocémonos. Fíjate lo que está diciendo: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Versículo 9 dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Wow, qué poderoso mensaje hay aquí. Qué poderosa enseñanza. Mira, ¿qué enseñanza nos está dando estos versículos aquí? Aquí la enseñanza es, hermanos, que Dios ha preparado una celebración eterna. La celebración que es la redención, la unión y la comunión con Cristo. No se trata solo de religión muerta, hermanos. No se trata solamente de religión muerta, sin compromiso, sin pasión, sin entrega total, sin fidelidad a Dios, sino de una relación de entrega total, gozosa y eterna con el Creador de los cielos y la tierra, mi amado hermano. Mateo 22:3 dice: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Ahora mira, aquí en este versículo 3, aquí tenemos 3 puntos bien importantes que necesitamos analizar, porque tiene una gran enseñanza para ti y para mí. Primeramente, hermanos, número 1, dice: envió a sus siervos. Estos siervos representan a los profetas del Antiguo Testamento y también a los apóstoles y predicadores del Evangelio en el Nuevo Testamento.
Estos hermanos representan también a ti y a mí hoy en día, porque nosotros somos los mensajeros de Dios hoy en estos tiempos. Entonces aquí te representan a ti y a mí. Dice, y envió a sus siervos. Esto incluye, hermanos, a los maestros y pastores. Estos son mensajeros humanos, llamados y comisionados para llevar el mensaje de su palabra. Entonces aquí cuando dice envió a sus siervos, hermanos, está hablando hoy en día de ti y de mí. Que Dios nos está enviando con una misión. Dios nos está enviando para que nosotros llevemos un mensaje, una invitación, hermanos. Una invitación a aquellos que necesitan ser invitados. Ahora tú y yo sabemos que las bodas del Cordero, hermanos, representan una invitación, hermanos, a venir a Cristo, a unirnos con Cristo. Entonces aquí, hermanos, mira, Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2. Mira cómo dice, hermano, primeramente está hablando de que Dios envía a sus mensajeros. Pero Hebreos nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántos saben que Dios habla? Y no solamente una vez, Dios nos habla cada momento. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo, hermano, dice, a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, el verbo, la palabra. Hoy Dios nos sigue hablando por medio de la palabra, mi amado hermano, porque dice la palabra de Dios, hermanos, que el verbo fue hecho carne, la palabra fue hecha carne, ese es Jesucristo. Pero sabemos que Dios, hermanos, no solamente habló en los tiempos antiguos a través de los profetas, sino que después siguió hablando por medio de Jesucristo. Y ahora Dios nos sigue hablando por medio del Espíritu Santo, usándote a ti y usándome a mí para llevar el mensaje de Dios, para llevar esa invitación que Dios nos ha dicho y nos ha enviado a que llevemos esa invitación. Entonces podemos ver este punto, hermanos, pero también, número 2, aún estamos en el versículo 3 de Mateo 22. El segundo punto que vemos aquí es que primero dice que Dios envió a sus siervos. Ahora, ¿a qué los envió? Es una pregunta. ¿A qué los envió? La palabra de Dios dice que a llamar a los convidados. Hermanos, los envió para que fueran y llamaran a los invitados. ¿Quiénes son estos invitados? Como lo dije anteriormente, los primeros en recibir la invitación al reino de Dios fue el pueblo de Israel. Pero mira lo que dice Juan 1:11. Ellos fueron los primeros en recibir esta invitación. Pero mira lo que dice Juan 1:11. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso que rechazaron la invitación del rey. ¿Cómo podemos aplicar nosotros esto a nuestra vida hoy en día? Miren, hermanos, si ponemos atención a lo que estamos aprendiendo, y si nosotros somos honestos, hermanos, y si somos reales, es el mismo panorama que hoy en día estamos viendo. Mira, ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros? Mira, quiero decirte primeramente que hay un punto bien importante que necesitamos meditar en esto. El ser invitado, hermano, el ser invitado no garantiza la aceptación. Ahora, ahorita voy a explicarte esto porque se puede ver un poco como confuso aquí, pero mira, el ser invitado no garantiza la aceptación. La invitación divina requiere respuesta personal. Muchos hermanos pueden estar, hermanos, en el entorno religioso, pero nunca responder verdaderamente a la voz de Dios. Entonces todos los que estamos aquí fuimos invitados, hermanos, todos. Y por eso es que estamos aquí, porque fuimos invitados. Pero cuando yo digo que, hermanos, el ser invitado no garantiza la aceptación del que nos invitó, es porque podemos haber estado aquí a través de la invitación,
Podemos estar en el entorno religioso, por decirlo así, pero nunca responder verdaderamente a la voz de Dios. ¿Qué nos dice el tercer punto que quiero ver aquí en este versículo 3 de Mateo? Dice, mas estos no quisieron venir. Y la pregunta es, ¿por qué no quisieron venir? Mira, Dios invita, hermanos, a su pueblo. Hoy sigue invitando. Dios sigue invitando a su pueblo, a su iglesia, a contestar, a aceptar el llamado que Él tiene. Dios sigue invitando a su pueblo, hermanos, a que vengan a congregarse. Dios sigue invitando, hermanos, en todas las áreas espirituales de nuestra vida, hermanos. Pero aún hay mucha gente que le sigue diciendo a Dios, no quiero. Pero yo quiero decirte una cosa, hermanos. Esta congregación pudo haber estado llena, así como se llena los domingos. Pero ¿por qué entre semana la mayoría de las iglesias locales no tienen los templos llenos? La invitación está. La invitación la ha hecho el rey. La invitación la hace el rey. Pero hay muchos que no quieren venir. Hay muchos que no quieren venir. Otros se entiende que no pueden venir por diferentes situaciones. Pero yo te aseguro que hoy, hermanos, pudo haber venido mucha gente que sí podía venir. Simplemente decidió, yo no quiero ir hoy. Hoy yo no quiero esa invitación. Entonces la pregunta es, ¿por qué no quisieron venir estas personas? Aquí está el punto más grave y revelador del versículo. ¿Por qué? Porque no se trata de ignorancia, sino de rebeldía voluntaria. ¿A qué me refiero con esto? Estas personas no vinieron, hermanos, no porque ignoraban la invitación, no porque no entendieron esa invitación. No, ellos sabían quién los estaba invitando. Ellos sabían de dónde venía la invitación. Venía del rey. O sea, no ignoraban, hermanos. Y aquí está lo grave de esto, hermanos, del versículo, que no se trata de ignorancia, sino de rebeldía voluntaria. No fue que no podían venir, sino que no quisieron venir. Es un rechazo consciente y voluntario a la gracia de Dios para ti y para mí hoy. Hay mucha gente que está consciente quién es el que los está invitando. Hay mucha gente que está consciente, hermanos, que sabe que es el Espíritu Santo que los llama a que vengan, que se congreguen, hermanos, que se acerquen a Cristo. Pero mi amado hermano, déjame decirte que por voluntad propia, hermano, rechazan esa invitación a la gracia de Dios. Esta es la tragedia más grande del ser humano. Rechazar la invitación divina por amor a su propio camino. Y te quiero dar algunos ejemplos bíblicos. Mira, no vamos a ir al versículo ahorita, pero simplemente te voy a decir, mira, en Lucas capítulo 14, versículo del 18 al 20, ahí tú vas a encontrar algo que habla de lo mismo de esto. Y ahí te explica, hermanos, que en otra parábola todos comenzaron a dar excusas el por qué no podían venir. Unos dijeron, no puedo ir por el trabajo. Otros dijeron, no puedo ir por la familia. Otros dijeron, no puedo ir por posesiones, acabé de comprar terrenos y no puedo ir. Bueno, todos empezaron a poner excusas. Y hoy en día, hermanos, si tú le preguntas a muchos hermanos, ¿por qué no vino al servicio del jueves? ¿Por qué no vino el domingo, hermano, hermana? Nos preocupó. ¿Por qué no vinieron? No los hemos visto. Todos van a dar excusas el por qué no pudieron venir. Algunos hermanos, ¿verdad?, van a poner el trabajo, otros la familia, otros las posesiones, hermanos, qué sé yo. Pero mira, si nosotros nos ponemos a meditar, cada uno de nosotros sabemos, hermanos, dónde estamos delante de esta invitación. Y la pregunta que muchos nos podemos hacer es, ¿he estado yo rechazando de alguna forma la invitación de Dios a mi vida? Y si nosotros nos detenemos un ratito para meditar en estas preguntas, yo te aseguro, hermanos, que de alguna manera u otra, nosotros en muchas ocasiones hemos rechazado la invitación del Rey. La primera pregunta es, ¿he estado yo rechazando de alguna manera, de alguna forma, la invitación de Dios a mi vida? Otra pregunta es, ¿hay áreas
donde a lo mejor yo digo sí con mi boca, pero no con mi práctica. ¿Cuántas de las veces, hermanos, Dios habla en nuestras vidas y Dios nos ministra, Dios nos está hablando? ¿Y cuántas veces nosotros decimos sí? Decimos amén, amén, Señor. Vamos a hacerlo, sí lo voy a hacer, Señor. Decimos sí con la boca, pero luego nuestras acciones son otras. Decimos que sí con nuestra boca, pero luego nuestras acciones decimos que no. Entonces la pregunta sería, ¿hay áreas en nuestra vida donde yo digo que sí a la voluntad de Dios, pero con mis prácticas digo que no? La voluntad humana, indiferente o insensible a la voluntad de Dios, es una de las barreras más grandes para entrar al reino de Dios. Déjame decirte esto, que mira, hermanos, todo ser humano tenemos voluntad, pero Dios también tiene su voluntad. Y una de las barreras más difíciles, hermanos, para entrar al reino de Dios, una de las barreras más difíciles, a veces le echamos toda la culpa a Satanás, al enemigo. Es el diablo mentiroso que hace esto, es el enemigo, es esto, pero mira, una de las barreras más grandes, uno de los obstáculos más grandes que tenemos para entrar al reino de Dios es nuestra propia voluntad. Porque muchas veces, hermanos, nosotros preferimos hacer nuestra voluntad que la voluntad de Dios. Muchas de las veces, hermanos, el ser humano muchas veces se guía por su propia voluntad. ¿Qué deseo yo hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Verdad? Y nos guiamos por nuestra propia voluntad. Pero déjame decirte que la mayoría de las veces nuestra propia voluntad humana no es la voluntad de Dios. Entonces hay una lucha, hay una guerra. Tú tienes tu propia voluntad, tu deseo de hacer algo, pero Dios tiene su voluntad para ti. Entonces hay una lucha, una guerra. O hago mi propia voluntad o me someto a la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros aprendemos a cederle a Dios nuestra voluntad, y esa es una de las cosas que nosotros necesitamos aprender a hacer cuando venimos a Cristo. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo y lo declaramos a Él como nuestro Rey y Salvador de nuestras vidas. Porque si lo declaramos como el Señor de nuestras vidas, quiere decir que nosotros le estamos otorgando nuestra voluntad a Él. Y ya no vamos a hacer nuestra voluntad, sino que ahora la voluntad de Dios es la que vamos a hacer en nuestra vida. Entonces esa es una de las barreras más grandes que tenemos. Una de las luchas más grandes, es una pelea. El hacer nuestra voluntad o someternos a la voluntad del Señor. Mira, en la cultura oriental, rechazar una invitación del rey era un insulto directo. Un insulto directo. Jesús está diciendo, hermanos, que rechazar su mensaje es rechazar a Dios mismo. ¿Qué nos dice Lucas capítulo 10 versículo 16? Mira lo que nos dice allí. El que a vosotros oye, ¿verdad? En otras palabras, quiero que entendamos esto. Dios aquí me está diciendo a mí, el que a ti te está oyendo. ¿Cuántos me están oyendo aquí, hermanos? Fíjate lo que está diciendo Dios. El que a ti te está oyendo, a mí me oye. ¿Qué? Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. O sea, desecha a Dios. ¿Cuántas veces pastores alrededor de todo el mundo entero, y no nomás pastores, predicadores, evangelistas, de todo tipo de siervos de Dios y siervas de Dios, cuántas veces no se paran detrás de un púlpito y te predican y te enseñan y te instruyen? Y cuántas veces nosotros desechamos esos predicadores, desechamos ese mensaje, hermanos, decidimos ignorar lo que Dios nos está hablando, lo que el mensajero está hablando por medio de su palabra, y decidimos ignorar, desechar eso que se está hablando. Pero ¿qué dice? El que a vosotros oye, a mí me oye.
Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Entonces, si tú estás oyendo la palabra de Dios y si tú la desechas, mira, hermanos, déjame decirte que cada mensaje que se predica debe de hacer un cambio en tu vida, en alguna área de tu vida. Porque, hermanos, no estamos aquí para escuchar otro mensaje más. Que este no sea un mensaje más que atraviesa por tu vida. Que este no sea otro sermón más que simplemente pasó por tu vida. No, hermanos, cada mensaje, cada sermón, cada enseñanza tiene un propósito detrás de ese mensaje. Y el propósito es de que tu vida haga un cambio en alguna área de tu vida. Entonces, hermanos, tú no estás aquí. Yo pienso que nadie está aquí para perder su tiempo. Yo pienso que todos tenemos cosas que hacer en el hogar, en diferentes lugares. Yo sé que tú dejaste de hacer cosas importantes porque entiendes que tienes un compromiso con el Señor aquí en este lugar. Y pausaste lo que estabas haciendo. Quizás te saliste de trabajar, quizás te saliste de algún compromiso porque tienes un compromiso más importante, que es escuchar la palabra. Yo pienso que nadie estamos aquí para perder el tiempo. Entonces, hermanos, escucha con atención esto. Mira, porque dice la palabra de Dios que el que me está oyendo a mí ahorita, y tú lo acabas de decir, amén, yo te estoy oyendo, pastor, yo te estoy oyendo. Pero Dios dice, a mí me estás oyendo. Y el que a vosotros desecha, y cuando dice a vosotros, no está diciendo que aquel que me desecha a mí. No, aquel que desecha el mensaje que se está dando. Dice, a mí me desecha. Wow. Y el que desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Veamos qué dice el versículo 4 de Mateo 22. Entonces, en el versículo 3, hermanos, pudimos ver estos puntos bien importantes, ¿verdad? Hermanos, pudimos ver el punto número 1, hermanos, que fue, dice que envió a sus siervos. Aquí no está hablando a nosotros, Dios nos está enviando a nosotros, ¿verdad? Punto número 2 que podemos ver aquí es, ¿a qué los llamó? O sea, ¿a dónde los envió? ¿A qué los envió? A llamar a los convidados. Ahora una cosa, hermanos, dice que envió a sus siervos. ¿Cuántos de nosotros, porque esta es una aplicación para nosotros, cuántos de nosotros, hermanos, sabemos que somos enviados por Dios? ¿Cuántos y la pregunta es, ¿a qué? ¿A qué nos está enviando Dios? A llevar la invitación. ¿Cuántos de aquí estamos llevando esa invitación? ¿Cuántos de aquí verdaderamente estamos saliendo a llevar la invitación? La invitación a venir al Evangelio, a venir a Cristo, a venir y atender la invitación que el Rey está haciendo. Entonces también dice, más estos no quisieron venir. ¿Cuántos se han enfrentado ustedes, hermanos, en situaciones donde tú invitas, pero no quieren venir? Mira, esto que estaba sucediendo en aquel tiempo, hoy lo estamos viviendo. La gente no quiere venir. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que mira, no solamente dijeron, ¿sabes qué? No queremos ir. Ve, dile a tu rey que no queremos, que no nos está invitando, que no nos interesa. No solamente hicieron eso, sino que hay personas que fueron más allá. Dice que hay personas que se enojaron, y se enojaron tanto que los agarraron y los mataron, aquellos mensajeros que Dios envió. ¿Cuántas personas hoy en día en diferentes países están siendo matados, acrimillados? Los están matando, los están, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no les parece el mensaje de invitación que les están llevando. ¿Cuántos de aquí les ha tocado a ustedes personalmente ir a evangelizar a alguien y esas personas se les han enojado a ustedes? Y si pudieran, yo creo hasta también, hermanos, quisieran agarrarlos a golpes a veces. Entonces, estamos viendo ese mismo panorama hoy en día. Pero Dios nos está diciendo, mira, todo esto está sucediendo, todo esto va a suceder. Pero esta enseñanza es para cómo le podemos hacer para llegar a las bodas del Cordero.
Ahora, en la cultura oriental, rechazar una invitación del rey era un insulto directo. Jesús está diciendo, hermanos, ¿verdad? Que rechazar su mensaje es como rechazar a Dios. Pero mira, en el versículo 4 de Mateo 22 dice, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venir a las bodas. Ahora, esta segunda invitación, aquí es donde entramos tú y yo en el panorama. La primera invitación fue para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Pero por cuanto ellos rechazaron, no quisieron la invitación del rey, ahora esta segunda invitación, el Señor les dice, vayan y lleven esta segunda invitación. Pero ahora dice, llévensela, hermanos, a todo el que esté dispuesto. Entonces esta segunda invitación representa la paciencia y la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios, todo está dispuesto, todo está listo. Cristo, hermanos, mira, déjame decirte una cosa. Cuando hablamos de una boda terrenal aquí en la tierra, muchas de las veces a ti te invitan y te llega la invitación que estás invitado a ir a esa boda. Pero si son personas que te tienen confianza, muchos de ellos van a decir, mira, te invitamos, vengan a la boda, pero tráete un bocadito, tráete algo, tráete los refrescos, tráete esto, tráete el otro. Y te dicen, ven, pero tráete algo. Y quizás muchas personas van a decir, no quiero ir a esa boda. Quizás algunos porque no tengan dinero para llevar lo que se les está pidiendo, o quizás por otras razones. Pero aquí, hermanos, dice la palabra de Dios que ya todo está listo. En otras palabras, la invitación ya está hecha. Y Él no está diciendo, vengan a la boda, pero tráiganse algo. No, Él está diciendo, ya todo está listo. Los animales engordados ya han sido matados. Ya la comida está lista. Ya la mesa está servida. Venir a las bodas. Dice que ya todo está listo. Y cuando lo aplicamos a nuestra vida, hermanos, Cristo ya ha provisto todo para la salvación. Él ya te ha rescatado, hermanos. Ya te rescató. Él ya pagó el precio por tus pecados y por los míos, hermanos. Él ya, hermanos, dio su vida en sacrificio, hermanos, para que tú no tuvieras que darlo. Ya todo está listo. En otras palabras, Cristo ya hizo todo lo que se necesitaba hacer para que tú solamente digas, acepto esa invitación. Acepto la invitación de la salvación en mi vida. Pero sabes que a pesar de que Cristo ya lo hizo todo, a pesar de que Cristo ya derramó su sangre para poderte limpiar a ti de tus pecados y de los míos, a pesar de que ya todo está preparado para que simplemente tú digas, acepto la invitación, ¿sabías que mucha gente todavía sigue diciendo no? Hay mucha gente que todavía no quiere esa invitación, a pesar de que ya está todo listo, a pesar de que Cristo ya lo pagó todo. Pero mucha gente aún sigue diciendo no a esa invitación. Cuando leemos el versículo 5 al 6 de Mateo 22, mira lo que dice, mas ellos, fíjate lo que dice aquí, mas ellos sin hacer caso. Wow, esto está tremendo. Mas ellos sin hacer caso. Esto me muestra una actitud de indiferencia espiritual. Indiferencia. Y ese es un grave pecado que ha entrado en la iglesia de Cristo hoy en día. La indiferencia espiritual. Mas ellos, mira, llegó la invitación del rey. Pero dice, mas ellos sin hacer caso. En otras palabras, hermanos, una actitud de indiferencia espiritual. ¿Cuántas personas hoy en día, hermanos, no están bajo ese gravísimo error? Que tienen una indiferencia espiritual. Escuchan la palabra de Dios, escuchan el mensaje de Dios, escuchan el llamado de Dios para su vida, escuchan cómo la palabra le está dando consejo de cómo vencer ciertas cosas que estás atravesando, pero la gente, hermanos, no hace caso.
indiferencia espiritual. Dice, mas ellos sin hacer caso se fueron. Wow. Hermanos, ¿cuántas iglesias hoy en día sufren esto? Que muchas personas, hermanos, porque el pastor les llama la atención para corregir sus vidas, para que les vaya bien en la vida, porque les llama la atención de algo que están haciendo que no es correcto delante de Dios. ¿Cuántas personas, hermanos, verdad, no hacen caso? Y cuántas personas también, al igual que esta gente, se va pues si aquí me llamaron la atención, mejor me voy. Porque quieren vivir su vida, hermanos, como ellos quieren vivir su vida. Y cuidadito con que les digas algo para corregirlos, porque se van. Aquí dice la palabra de Dios, mas ellos sin hacer caso se fueron. Wow. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Y a dónde se fueron? Unos a su labranza, otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrontaron y los mataron. Wow. Esto es algo tremendo aquí. Ahora, ¿qué está hablando? Que le dieron muerte física a estas personas. ¿Sabías que hoy en día mucha gente del pueblo de Dios, con sus negatividades, con sus reproches, con tantas cosas, matan a los mensajeros de Dios espiritualmente? Dice que los mataron. Entonces, hermanos, primeramente dice, mas ellos sin hacer caso. Y aquí ya vimos el gravísimo pecado, hermanos, de la indiferencia espiritual, ¿verdad? Entonces, el rey, que es Dios, está enviando, hermanos, una invitación real, una invitación generosa y urgente. Pero los convidados, hermanos, no le dan importancia a eso. No se trata, hermanos, de una oposición directa en este punto, sino de desinterés y negligencia. O sea, mucha gente, hermanos, ¿verdad? No hace caso, hermanos, mas ellos sin hacer caso. Hoy en día mucha gente no está haciendo caso, no porque tiene oposición, no porque tiene oposición de alguna cosa, sino, hermanos, sino porque simplemente por desinterés, negligencia espiritual. Versículo 5 dice, y se fueron. Unos a su labranza, otros a sus negocios. Y bueno, mira. Y quiero yo, hermanos, quiero poner esto, hermanos. Aquí Dios nos está hablando de que la gente siempre va a poner excusas el por qué no acepta lo que Dios le está invitando a hacer. Siempre va a poner excusas de estamos ocupados y estamos ocupados y estamos ocupados. Muchas de las veces, hermanos, mira, la gente dice, voy a trabajar y trabajar y trabajar, échale duro al trabajo, para un día cuando llegue a cierta edad, poder gozar un poquito mis últimos años. ¿Cuántos escuchan esta frase, hermanos? Ahorita que puedo, voy a trabajar lo más que pueda, invertir si es posible hasta 16 horas al día, porque el día que llegue a tal edad, quiero ya descansar y pasármela bien. Hermanos, mira, una ilustración, hermanos, que no la traigo conmigo, pero mira, yo miré una ilustración que me puso a meditar y dije, wow, cuánta verdad hay aquí. Esta persona estaba ilustrando esto, hermano, con un cordón largo, blanco. Por una orilla, hermanos, el cordón llegaba y no se miraba hasta dónde llegaba, no tenía fin ese cordón blanco. Y de la otra orilla, él le amarró una cinta colorada en un pedacito de hebra así. Y ese pedacito representa la vida terrenal aquí. Ese pedacito. Y él decía, la gente dice, me voy a enfocar a trabajar por todo este proceso de un pedazo así. Y cuando ya me falte un pedacito así chiquitito, ya voy a gozarme de la vida. Y hay muchas personas que ni siquiera llegan a ese último pedacito de gozar su vida. Pero el punto aquí, la enseñanza aquí era que invertimos toda una vida para nosotros tener cosas, ganancias aquí en la tierra.
Y el otro lado de la cuerda, que es blanca, que no se le miraba el fin, es la área espiritual. ¿Cuánto tiempo invertiste en ese lado de la cuerda? Nada. Todo lo invertiste en ese pedacito, en la vida terrenal. Pero ¿cuántos invertimos en el reino de Dios? Entonces, Mateo capítulo 6 versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Entonces, mi amado hermano, mira, cuando Dios dice que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, si tú y yo primeramente aprendemos a invertir tiempo en el otro lado de la cuerda, en la área espiritual, si invertimos nuestra vida entera en esa área espiritual, Dios te va a dar por lo que muchos luchan toda una vida aquí en la tierra. Dios te va a dar cosas, Dios va a proveer, Dios no te va a fallar, pero esas son las cosas extras. Pero muchas de las veces nosotros queremos trabajar en las añadiduras y no en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás otras cosas serán añadidas. Aquí la enseñanza clave es: rechazar el mensaje de Dios es rechazar a Dios mismo. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Podemos hacernos algunas preguntas otra vez. ¿Acaso yo he caído en la indiferencia espiritual? Analiza esta pregunta y háztela a ti mismo. ¿He caído en la indiferencia espiritual? O sea, ¿meditas tú en lo que Dios te habla cada vez que vienes al templo? ¿Meditas en la palabra de Dios? ¿O has caído en una situación donde nomás la escuchas y así como entraste, así sales? Igual. El pastor siempre predicando de eso. El pastor sí. Medita. ¿Has caído en la indiferencia espiritual? Porque el versículo anterior en Mateo dice: mas sin hacer caso. Si tú no haces caso a lo que Dios te está hablando, si tú no haces caso a lo que tú oyes, a la palabra de Dios, entonces has caído en una indiferencia espiritual. Hazte otra pregunta. ¿Escucho la palabra de Dios, pero no respondo a lo que Él me está hablando? Si somos honestos, muchas de estas preguntas las estamos viviendo. Pregúntate: cuando yo escucho la palabra de Dios, o sea, más bien la pregunta es: sí, pastor, yo escucho la palabra de Dios, pero la verdad es que muchas veces no hago caso. No hago caso. Asisto a la iglesia, pero no tengo un compromiso genuino con Cristo. Mi corazón, pregúntate: ¿acaso mi corazón se ha acostumbrado a la costumbre religiosa al punto de ignorar el propósito de Dios en mi vida? Todas estas preguntas son bien claves, iglesia. Especialmente esta: asisto a la iglesia pero no tengo un compromiso genuino con Cristo. ¿Cuántos de aquí honestamente pueden decir: ese soy yo? Que sí, aquí me ven cada servicio. Sí, aquí me ven cada servicio, pero no tengo un compromiso con Dios. No me envuelvo en nada. Yo sé que Dios muchas veces me llama a levantarme porque Él me quiere usar, pero yo no hago caso. ¿Por qué este mensaje? Ahorita más adelantito vamos a ver el por qué. Porque todas estas cosas, hermanos, me voy a adelantar un poquito, porque todas estas cosas son las que nos pueden detener de no entrar a las bodas del Cordero de Dios. La indiferencia es un pecado silencioso, pero mortal. Mortal. Mateo 22:6 dice:
Y otros, tomando a los siervos, los afrontaron y los mataron. Y la pregunta aquí es, quizás tú dirás: pastor, pues esto no aplica a mí. Yo no mato a nadie. Cuando alguien me habla de la palabra, yo no voy a ir a matarlos. Pero la pregunta es, ¿cómo reacciono cuando alguien me exhorta con la verdad? ¿Cómo reacciono? ¿He despreciado? La pregunta es, ¿en alguna ocasión he despreciado el consejo bíblico o al mensajero de Dios? ¿Me he endurecido ante la predicación o la corrección? Y si en algunas de estas tu respuesta es sí, entonces hay trabajo que hacer en nuestra vida espiritual. Especialmente, ¿cómo reacciono cuando alguien me exhorta con la verdad? A nadie le gusta que le digan sus verdades, especialmente cuando vienen y te lo muestran bíblicamente. Hermano, miren, el amor del Señor, le estoy diciendo, vengo a exhortarlo con la palabra de Dios en la mano. Lo que usted está haciendo está mal. Usted necesita cambiar su vida. Usted necesita dejar de hacer esto, necesita dejarlo de hacer lo otro. Hermanos, ¿cuántas personas se enojan cuando tú les dices eso? Cuando habla de que algunos los confrontaron y los mataron, aquí está hablando, hermanos, ¿verdad?, del trato que tú tienes hacia los demás cuando te hablan con la verdad. Proverbios capítulo 15, versículo 10 nos dice algo al respecto. Dice: la reconvención, hermano, la reconvención es molesta al que deja el camino, y al que aborrece la corrección morirá. Y el que aborrece la corrección morirá. Aquí hay un grave problema, porque a nadie le gusta la corrección. Muchos no aceptan la corrección. Pero mira lo que dice la palabra de Dios, hermanos, que el que aborrece la corrección, ese morirá. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 22, versículo del 8 en adelante, del 8 al 10? Vamos a ver. Mira lo que dice. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Wow. ¿Qué nos dice el siguiente versículo, el 9? Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Versículo 10 dice: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Aquí nos está hablando de la gracia de Dios, mi amado hermano. Dios, hermanos, abre su reino a todo aquel que le cree, a todo aquel que acepta la invitación. Allí fue donde entramos tú y yo, hermanos. Allí fue donde la invitación llegó a nuestras vidas. La primera invitación fue para los judíos, para el pueblo judío, el pueblo de Israel. Esta segunda invitación fue para todos los que creen. Y dice la palabra de Dios que los siervos fueron, invitaron a todos los que se encontraron, los trajeron, y que las bodas, hermanos, se llenaron, estaba lleno. Pero mira lo que dice el 11 y 12. Dice: y entró el rey para ver los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Wow. Que no estaba vestido de boda. Vamos a ver el 12. Y dijo: mira, imagínate esto. El rey tenía multitudes de personas en esa boda, y de tanta multitud, hermanos, captó su atención una persona de entre toda esta multitud. Y cuando captó la atención de esta persona, él fue personalmente y se le acercó y le hizo una pregunta. Y mira la pregunta que le hace, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí? ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Ahora, aquí es donde quiero entrar, hermanos.
Y esta es la parte que se pone más emocionante. Pero solamente, hermanos, aquí todavía me falta mucho por abarcar. Lo voy a tener que seguir para la semana que viene. Pero mira, aquí podemos ver, hermanos, que cuando él le llama la atención y dice: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿De qué nos está hablando aquí? De que a pesar de que recibió la invitación, hay un requisito para que tú seas aceptado. Y el requisito no es: pues mira, aquí traigo la invitación, y sacarla de la bolsa. Mira, aquí traigo la invitación. No. Ese no es el requisito. Entonces podemos ver que dice: ¿qué estás haciendo aquí sin estar vestido de boda? O sea, tenía que seguir algo. Él tenía que seguir una orden para poder ser aceptado. Él tenía la invitación, sí la tenía. Él recibió la invitación, sí la recibió. Pero ¿fue aceptado? No. Y de eso queremos hablar. Que el ser invitado no garantiza tu aceptación. Dice: mas él enmudeció. No sabía qué decir. ¿De qué nos está hablando aquí? En los tiempos antiguos, cuando alguien invitaba a los convidados a venir a la boda, en aquellos tiempos se usaba de que el que patrocinaba toda la boda, el que programaba todo, compraba las vestimentas para todos los invitados. Y los siervos que iban a llevar la invitación les llevaban la ropa, les decían: mira, aquí está la invitación para la boda, el rey te está invitando, y aquí están las vestiduras para cuando vayas que te las pongas. Así se usaba en aquellos tiempos. Pero las vestiduras tienen un gran mensaje. Hay un mensaje tremendo detrás de esto. Ahora aquí están, hermanos, multitudes de personas que aceptaron la invitación, pero también aceptaron ponerse las vestiduras que el rey dijo: pónganse esto, vístanse así. Pero hubo uno que quiso, como se dice así, colarse entre la multitud, a su manera, a su pensar, a como él quiso. Quizás esta persona dijo: nah, yo no me voy a vestir, yo no me voy a poner esos trapos, yo me voy así como estoy. Y se coló entre la gente, y se coló. ¿Y qué pasó? ¿Logró entrar? Sí, logró entrar. Pero a todo no comenzaba lo bueno. A todo no comenzaba la comida, a todo no comenzaba todo lo que se llevaba a cabo. Sino que dice que el rey fue a ver cuánta gente había, quién estaba allí. Hermanos, déjame decirte, me voy a adelantar un poquito. Las vestiduras representan la santidad, representan el sometimiento a Dios, representan la entrega total a Dios, representan, hermanos, ser justos, representa todo lo que Dios quiere que seamos. Esta persona, hermanos, no se había vestido de eso. Entonces, hermanos, mira, muchas veces nosotros podemos pensar: que al cabo Dios es bueno. Claro que Dios es bueno. Que al cabo no necesito vivir en santidad, no necesito vivir en esto. Dios es bueno y misericordioso. Él sabe que yo vengo a la iglesia, Él sabe que yo escucho sermones, Él sabe, y yo voy a entrar a las bodas del Cordero, yo voy a estar allí. Cuidado, no te vaya a pasar lo que a este. Porque si no te vistes de lo que Dios nos ordena vestirnos, hay requisitos para estar en esa boda. Y todos decimos: vienen las bodas del Cordero de Dios, amén. ¿Cuántos vamos a estar allí? Amén. Y personas bien rebeldes que ni siquiera se someten a la voluntad de Dios, y amén, dicen: yo voy a estar allí. Personas que los miras en la iglesia una vez al mes y dicen: amén, yo voy a estar en las bodas del Cordero. Personas que nunca se envuelven en la iglesia, personas que más bien de envolverse traen problemas a la iglesia. Vienen una vez al mes, y esa vez que vienen a traer problemas. Pero dicen: voy a estar en las bodas del Cordero. Hermanos, tenemos que estar vestidos de las vestiduras que Dios nos da.
Entonces, hermano, mira, primero viene la invitación y viene todo, pero luego, hermanos, aquí en el versículo 11 y 12, aquí cambia el tono. Ya no se trata de los que rechazan. Fíjate, todos los versículos anteriores estuvo hablando de la invitación y de la invitación. Y se estuvo hablando de los que rechazaron la primera vez. Y estuvo hablando de los que rechazaron la segunda vez. Todos los versículos desde el 1 hasta el 10 está hablando de la invitación y el rechazo a la invitación. De la invitación y del rechazo a la invitación. Pero ahora el tono cambia en el 11 y el 12. Ahora la situación cambia. Ahora ya no se está hablando del rechazo a la invitación. Ahora se está hablando, hermanos, de uno que aceptó la invitación, pero sin las vestiduras adecuadas. Ahora cambia el panorama. Ya no está hablando de aquellos que rechazaron. Ahora está hablando de aquellos que sí aceptaron la invitación. Ahora nos está hablando a aquellos de nosotros que sí aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Nos está hablando de aquellos que sí aceptamos el llamado de Dios en nuestra vida, que sí aceptamos esto, que sí aceptamos lo otro. Pero ahora, al aceptar esto, hay cosas que Dios ordena a nosotros. ¿Por qué no estás vestido de las vestiduras? Si aceptaste mi invitación, si aceptaste mi palabra, si aceptaste mi llamado, ¿dónde están las vestiduras? ¿Dónde están las vestiduras? ¿Qué son las vestiduras? Esto lo vamos a ver para la semana que viene. Y vamos a ver qué pasa, hermanos, porque esto está tremendo. Este mensaje, hermanos, déjame decirte que es un mensaje para ponernos a reflexionar. ¿Hemos recibido la invitación? Claro que sí. Todos aquí la hemos recibido. Estamos aquí por la invitación que nos hizo el Señor. Pero ahora asegurémonos que estamos usando las vestiduras que Dios nos dio por medio de su palabra. Amén. No desechemos la palabra de Dios. Hermanos, es una parábola, hermanos, que mira, que nos pone a medir. Las parábolas fueron creadas con un propósito, para que entendiéramos exactamente, ¿verdad? Y obráramos y viviéramos conforme a la enseñanza de la palabra. Entonces pongamos a meditarnos, hermanos, porque sinceramente y realmente las bodas del Cordero vienen y vienen pronto. Y yo deseo, hermanos, en mi vida, yo deseo en mi corazón que todos nosotros logremos entrar a esas bodas del Cordero de Dios, y que ninguno de nosotros seamos rechazados. Entonces, hay veces que es un poco incómodo, la verdad. No a veces, siempre es incómodo la verdad. Pero si nosotros amamos la verdad, que es la palabra de Dios, eso no nos debe de incomodar. Nos debe de poner a meditar, a reflexionar y a decir: Señor, yo necesito ponerme bien. Señor, ya tengo la invitación. Ahora necesito empezar a vestirme con esas vestiduras. Señor, yo necesito un cambio en mi vida. Yo necesito un cambio en mi carácter. Yo necesito un cambio en la manera que pienso. Yo necesito un cambio en la manera que estoy obrando. Señor, yo necesito ahora ponerte a ti en primer lugar y no las tantas otras cosas que el mundo me ofrece. Hay cambios que necesitamos hacer, iglesia, porque las bodas del Cordero vienen, se acercan. Ese es un acontecimiento glorioso que es por toda la eternidad. Pero necesitamos tú y yo estar preparados. Y el tener la invitación no es que ya estás preparado, no. Tú ya tienes la invitación, sí. Ya Dios pensó en ti, sí, por eso te invitó. Ya Dios envió un siervo, una sierva que te llevó la invitación, sí. Ya la tiene la invitación. Pero ahora, después de la invitación, sigue la preparación.
Hermano, todos nosotros nos preparamos para una boda terrenal. Cuando nos invitan a una boda, sí, ya tenemos la invitación, sí. Pero ¿qué es lo primero que hacemos? Especialmente las mujeres, y me van a perdonar aquí las mujeres. Pero lo primero que las mujeres hacen, tenemos, es urgencia. Es urgencia que vayamos al mall y me compro un vestido nuevo para esa boda, unos zapatos nuevos, una bolsa nueva, un pinte de pelo nuevo, uñas nuevas, pestañas nuevas, cejas nuevas, dientes nuevos, todo nuevo. Para estar preparado para esa boda. Y esa es una urgencia, varón. Y cuidado con que tú le digas que no. Cuidado, porque esa es una urgencia. Tengo que estar preparada para esa boda. Nos estamos preparando para la boda del reino de Dios. Nos estamos preparando para llegar a esa boda. Hermanos, ¿cuántos varones saben de lo que estoy hablando? Varón, ¿tengo tu apoyo o no? El varón, con estos guaraches me voy, hombre, que el cabo, yo con esto me voy. Pero, wow, amamos a nuestras esposas, amén, hermanos. Así nos las dio Dios. Las amamos, amén. Pero mejor ya no digo nada. Luego me va a ir mal. Mejor no digo nada. Hermano, mire, meditemos en este mensaje, hermanos. Meditemos en este mensaje. Este mensaje está aquí con un propósito, iglesia. Con el propósito de prepararnos, de estar preparados para cuando este acontecimiento llegue. Porque de que va a llegar, va a llegar. El mismo aquí, la primera invitación fueron rechazados, dijeron no queremos. La segunda otra vez fueron rechazados. Pero el Señor dice, de la verdad es que llegaron las bodas del Cordero y van a suceder estas bodas. Así es que trae a cuanto puedas. ¿Por qué no nos ponemos de pie, iglesia, y meditemos en este mensaje? Meditemos en este mensaje y ve a casa analizando tu vida y analiza, ¿verdad? Si verdaderamente tú estás preparado para estas bodas. Si yo estoy preparado. Y hagamos lo necesario para estar bien. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos fortalezca, que nos ayude a corregir nuestros errores, que nos ayude primeramente a ver, a reconocer nuestros errores, pero también que nos dé la capacidad para corregirlos. Bendito Dios, Padre. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche, mi Dios. Gracias, Padre amado, mi Dios, porque hay una advertencia, Señor, muy grande en este mensaje, Señor. Y esa advertencia, Señor, tú nos las das porque tú nos amas, Señor. Y tú no quieres que nadie se pierda, Señor. Gracias, Padre, por recordarnos la gran responsabilidad que tenemos, Señor, delante de ti. Padre, ayúdanos a meditar en tu mensaje. Y que este mensaje, Señor, no simplemente lo echemos a tierra, Señor, sino que lo tomamos para empezar a prepararnos, Señor, si es que no estamos preparados. Padre, te damos gracias y a ti te damos, mi Dios, toda honra y toda gloria, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto le dan gloria?